Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, esa fue mi introducción, así que bueno, linda noche poder estar nuevamente en la casa del Señor juntos, reunidos y disfrutar de la comunión como siempre digo. Así que bueno, vamos a orar y vamos a dejar todo este tiempo en la mano del Señor. ¿Oramos? Padre, gracias Señor por otro domingo más que nos permites vivir, Señor. Otro domingo más en el cual podemos reunirnos, Señor, como tu iglesia y poder escuchar tu palabra. Señor, poder alabar tu nombre, poder, Señor, ser hacedores de toda palabra que escuchamos, Señor. Te pido que tu palabra sea obrando en nuestros corazones, que obre en nuestros corazones, Señor. Que sea tu palabra la que escuchemos hoy, Señor, y que me uses a mí, Señor, como una simple herramienta, Padre, para poder expresar tu corazón, Señor, para poder expresar tus intenciones, Señor, y poder trazar bien tu palabra cada vez más, Señor. Y te pido que podamos, Señor, amar cada vez más tu palabra, anhelarla más, Señor, y esa es tu palabra la que nos santifica. La leche, Señor, que necesitamos, el alimento que necesitamos, Señor, la carne que necesitamos para nuestro crecimiento y nuestra fortaleza, Padre. Gracias por dejarnos tu santa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si recuerdan, ahí el domingo pasado estuvimos viendo la carta de Filipenses, ¿no? Y para los que no estuvieron, ahí se subió el videíto en YouTube. No sé si lo pasaron al grupo, pero bueno, ahí los que no pudieron estar, que bueno, sería bueno que puedan escucharlo. Así seguimos la línea del pensamiento de lo que venimos estudiando y escuchando. Y lo que habíamos visto el domingo pasado, como mencioné, acerca de la carta de Filipenses. Así que acompáñenme a Filipenses, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y habíamos visto en cuanto a lo que Pablo estaba queriendo decir a esta iglesia. Y habíamos mencionado que la epístola a los Filipenses es una epístola que tiene la cierta característica de mencionar constantemente la palabra gozo y mostrar a Pablo gozoso en esta epístola. Y es conocida como eso, la carta del gozo. Y habíamos visto cómo Pablo había fundado esta iglesia por la gracia de Dios en Filipos. Había llegado y no había una iglesia, no había un lugar donde los judíos se reunían y tenían su reunión, que era una sinagoga. No había sinagogas en Filipos. Por lo tanto, Pablo y el equipo empieza a caminar por ahí, y va al lugar donde se reúnen. Y se acuerdan que habíamos dicho que se convirtió en una mujer llamada Lidia, una mujer que tenía mucho dinero porque vendía púrpura. Luego de eso, esta mujer le llevó a su casa diciendo: ustedes tienen que hospedarse acá y enseñarme más acerca del Señor. Muy bien, así fue. Luego ellos salieron por las calles y había una mujer que adivinaba, tenía un demonio, y empezó a gritar por todos lados: estos hombres les van a mostrar cómo hacer para ser salvos. Y todo el mundo escuchó. Esta era una mujer muy conocida por el negocio que había de la adivinación ahí. Resulta que a Pablo no le gustó esto, no gustó que esta mujer esté gritando estas cosas, no porque eran algo falso, sino porque él no quería tener ni una clase de vinculación con el enemigo. Entonces, Dios lo usó y echó fuera a este demonio, pero eso no fue bueno para las personas que estaban ganando dinero con esta mujer. Por lo tanto, hay todo un problema, surge algo que no estaba en los planes, y son echados a la cárcel. En la cárcel,
Dios usa también un terremoto, genera un terremoto y se convierte un hombre, el carcelero. Y se acordó de esta mujer que estaba gritando, estos hombres le van a decir qué tienen que hacer para ser salvos. Se le vino a la mente esto y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvos? ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces fueron y así nació esta iglesia. Y viendo esto en la vida de Pablo, un hombre que estaba constantemente siendo perseguido, en aflicción y en aflicción. Y habíamos mencionado cómo Pablo había sufrido todo, ahí lo vemos en el libro de los Hechos, que no le fue fácil a Pablo. Y ahora, Pablo estaba en Roma. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado? Pablo ahora está en Roma, pero está preso en Roma. Y los filipenses se enteran de esto y dicen, pobre Pablo, tenemos que ayudarle, vamos a mandarle una ofrenda. Y va un hombre a dejarle una ofrenda de todo tipo, económicamente, alimentos y un montón de otras cosas más. Y este hombre llega y encuentra a Pablo no diciendo, pobre de mí, pobrecito de mí que estoy acá preso. No, se encuentra como gozoso, feliz. Estaba completamente feliz y ahí ese era el tema que habíamos escuchado el domingo pasado. Gocémonos en la obra de Dios. Como Pablo muestra que todo lo que él había sucedido, todo lo que le había pasado, fue para utilidad, para el avance del Evangelio. Y él decía, no me importa, esto, todo lo que me ha pasado fue útil para el avance del reino de Dios. Luego dice que le había predicado ¿a quién? Le había predicado a los pretorianos, por consiguiente los pretorianos predicaron a la familia de César y Pablo estaba súper feliz acá. Estaba 24 horas y cada 4 horas un cambio de guardia, le predicó a toda la guardia pretoriana y estos hombres predicaron a otros. ¿Y quién vio esto? Vio la iglesia de Roma. Por lo tanto, Pablo luego dice, esto ha servido para que la iglesia de Roma cobre fuerza y predique aún más. Claro, porque venían a un pretoriano predicando en las calles, diciendo, ¿pero qué pasa? Los pretorianos están predicando el Evangelio, prediquemos nosotros también. Pero también Pablo veía esta situación y sabía que ahí fuera habían personas que estaban predicando el Evangelio, pero lo predicaban con malas intenciones. Y ahí es donde Pablo dice, muchos predican el Evangelio por contienda y envidia. Y Pablo decía esto porque habían personas que estaban predicando el Evangelio por fama. Estaban diciendo, Pablo está predicando el Evangelio en la cárcel. Y se convirtió en la familia del César, hasta los pretorianos. Pablo estaba consiguiendo el impacto que yo quiero conseguir, por lo tanto, bueno, tenemos que predicar. Y salían y predicaban por contienda, y estudiamos esa palabra contienda, era por competencia. Pero ahí Pablo estaba en la cárcel y decía, no me importa. A mí no me importa todo lo que me ha pasado. A mí no me importa todo lo que yo he sufrido. A mí no me importa que hay personas que estén predicando por contienda. No me importa que estén predicando y estén predicando a un montón de personas. A mí lo que me importa es que el Evangelio avance y ahí está mi gozo. Y veíamos que Pablo decía esto porque su enfoque no estaba en sí mismo. Su gozo era abundante porque no miraba a sí mismo. Y eso es lo que veíamos. Pablo no estaba sufriendo, ni decía, pobrecito de mí, porque su mayor anhelo y su objetivo mayor era la gloria de Dios y no su bienestar. Luego, Pablo sigue y ahí habíamos llegado hasta el versículo 18. Luego del 19, del versículo 19 al 26, Pablo empieza a decir más cosas en cuanto a la gloria de Dios. Fíjense, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación.
conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y acá Pablo no solamente estaba diciendo anteriormente que su gozo estaba puesto en la obra de Dios, sino que su gozo estaba puesto su gozo estaba puesto en el avance del Evangelio, y ahora va a decir, mi gozo está puesto en la gloria de Dios. Y yo quiero que la gloria de Dios sea manifiesta, por vida o por muerte. Si me matan, no me importa. Quiero que Dios sea glorificado ahí. Y si vivo, gracias a Dios también, pero voy a seguir sirviendo a Dios y glorificando su nombre. Él dice, estoy puesto en estrecho, no sé qué elegir. Si muero y estoy junto con Cristo, o si me quedo vivo, que para mí también sería bueno porque voy a servirles. No me importa cuál de las dos. Yo quiero glorificar a Cristo. Quiero glorificar, sea tanto por vida o por muerte, quiero que Dios se lleve la gloria. Y vemos en el corazón de este hombre un corazón que no está centrado en sí mismo. ¿Se dan cuenta? Un corazón que piensa más en los demás y en la gloria de Dios que en sus propias comodidades y su propio objetivo. Por eso el gozo de este hombre. Y muchos podemos decir, sí, Pablo, pero es Pablo. Es el apóstol Pablo. Es inalcanzable. No pongamos a Pablo de esa manera. Si ponemos a Pablo de esa manera, entonces ¿qué queda si tenemos que seguir a Cristo, imitar a Cristo, siendo Dios mismo? Todos ustedes son igual que Pablo. Son creyentes igual que era Pablo. Son llamados a la obra del Evangelio igual que Pablo. Solo que Pablo fue diferente, ha llamado a ser un llamado apóstol. Hoy ya no podemos ser apóstoles, ¿sí? No hay más apóstoles. Pero con esto estoy diciendo, esto mismo que Pablo expresa, ahora le va a decir a la iglesia en Filipos, yo quiero que ustedes también se manejen de esta forma. Y he dicho todo esto para poder entender lo que ahora recién vamos a ver, ¿sí? Así que vamos a leer a partir del versículo Filipenses 1, 27 al 30, ¿sí? Filipenses 1, 27 al 30. Dice así, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe, unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Ahora Pablo va a llegar a este punto y va a decir, está bien, todo esto es lo que yo he padecido. No me importa lo que yo he padecido, lo que importa son las personas, lo que importa es el Evangelio, lo que importa es la gloria de Dios y no mi gloria. Ahora Pablo les va a decir, ustedes deben comportarse de la misma manera. ¿Por qué? Porque no son ciudadanos de este mundo. Y ese es el título de este mensaje.
comportémonos como ciudadanos del cielo. Comportémonos como ciudadanos del cielo. Y el primer punto al que Pablo quiere llamar acá es el mandato, el primer punto es el mandato de comportarse como ciudadanos del cielo. El mandato de comportarse como ciudadanos del cielo. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y esta palabrita solamente esa palabrita, está queriendo decir, todo lo que yo he dicho anteriormente sirve de ejemplo para ustedes. Ahora dejemos de hablar de mí y quiero que nos enfoquemos en ustedes, en sus vidas prácticas. Solamente dice que os comportéis. Ahora te preguntarás, Pablo, ¿por qué pusiste el título comportarse como un ciudadano del cielo? Porque esa palabra comportéis en el texto griego quiere decir, significa polis, ¿sí? La palabra polis nosotros la entendemos hoy y se traduce como la palabra ciudad o ciudadanía, ¿sí? Y es una palabra que está como unida a otra, ¿sí? Y se traduce de esta manera: estén comportándose como ciudadanos. Esa palabra compórtense quiere decir todo eso en el texto original. Compórtense como ciudadanos. Como ciudadanos. ¿Y el mandato por qué? ¿Por qué piensan que es un mandato? Porque en el original está como un imperativo. Ustedes deben comportarse de esta manera, como ciudadanos del cielo. No hay opción, querida iglesia. Si ustedes han degustado la salvación del Señor, es un mandato que nos comportemos de forma práctica como ciudadanos del cielo y no ciudadanos de este sistema. Y es lo que Pablo le va a decir ahora. Como es digno del Evangelio de Cristo, debemos comportarnos como ciudadanos dignos del Evangelio. Y la palabra digno significa apropiadamente. Apropiadamente. Y es apropiadamente del Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Apropiados, una forma apropiada del Evangelio de Cristo, todos nosotros hemos escuchado el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo viniendo a este mundo para pagar la deuda que nosotros teníamos que pagar. Nosotros hemos recibido a Cristo, hemos aceptado a Cristo, Él nos salvó y nos separó. ¿Para qué? Para una vida diferente, para una vida que ya no es conforme a este mundo, sino al reino de Él. El Evangelio no solamente es, no te vas a ir al infierno, no es solamente eso el Evangelio. El Evangelio es una vida completamente transformada, una vida que te ha separado del poder del pecado, una vida que ahora sos santo posicionalmente y santo creciendo en esa santificación que Dios te da. Eso es el Evangelio. Una vida apartada de este mundo, ciudadanos de otro reino. En otras palabras, una vida diferente. Por lo tanto, Pablo le está diciendo esto a la iglesia de Filipos, porque la iglesia de Filipos era una colonia romana, ¿sí? Era una colonia romana, ¿y qué hacían los filipenses? Estaban muy, pero muy orgullosos de ser romanos y de tener esa ciudadanía. Filipos, vos caminabas por las calles de Filipos y veías edificios iguales a la de Roma. Hablaban latín igual que los romanos, tenían derechos incluso más que otras colonias, eran muy privilegiados por Roma y ellos se jactaban todo el tiempo de ser ciudadanos romanos. Pero ahora Pablo le dice, tu ciudadanía no es de este mundo.
Tu ciudadanía no debe ser romana. No debes comportarte como un romano. No debes jactarte de una ciudadanía del mundo. ¿Por qué? Porque tu ciudadanía no es de acá. Somos extranjeros y ¿qué? Peregrinos. Estamos de paso como creyentes acá. No somos de este reino, no somos de este mundo. Por lo tanto, Pablo pone todo lo que anteriormente veíamos y él está diciendo, así se debe comportar un ciudadano del cielo. Y él les manda que os comportéis como ciudadanos del reino, del cielo. Ahora, ¿cómo nos vamos a comportar como ciudadanos del cielo? ¿Cómo? ¿De qué manera, Pablo, vamos a comportarnos como ciudadanos? Bueno, Pablo te va a mostrar cómo es la manera en la que se comportan ciudadanos de este reino, del reino de los cielos, perdón. En primer lugar, vimos el mandato de comportarse como ciudadanos del cielo. En segundo lugar, nos comportamos como ciudadanos cuando unidos luchamos juntos. Nos comportamos como ciudadanos cuando unidos luchamos juntos. Segunda parte del mismo verso. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Ahora la palabra firmes acá significa estar de pie y aferrado. Y a lo que nos llama a estar firmes a un mismo espíritu. Cuando Pablo ve a la iglesia, cuando Pablo ve a los filipenses, no ve a personas individuales, no ve a seres individuales. Dice que tienen que estar firmes, unidos en un mismo espíritu. Y esto tiene la idea de un ejército, ¿sí? Siempre vemos a Pablo poniendo estas ideas, comparándola como un ejército. ¿Y qué ejército tenía Pablo más cercano así? El ejército de Roma. El ejército romano, él lo conocía muy bien. ¿Saben cuánto duró el imperio romano? Un imperio que ha durado aproximadamente 1000 años. Y no ha sido su política, no ha sido su filosofía, no ha sido su inteligencia. Roma fue Roma por el ejército que tenía. Pablo ve al ejército romano y ve a un ejército unido. Cuando vos veías a los romanos, su vestimenta y todo, su espada, su escudo, ellos tenían un escudo bastante grande, lo cual se adaptaba como un rompecabezas con el escudo de su compañero. Cuando ellos iban a batallas, ellos se ponían en filas y ponían sus escudos. Y todos se encastraban y los ponían por arriba. Y así de esa forma avanzaban. Así Roma venció todas las batallas durante 1000 años. La espada de los romanos no era una espada enorme, así que apenas lo podían levantar. Era una espada muy pequeña, muy corta, por la cual ellos podían tener esa espada dentro de esa caparazón que formaban, y cuando iban delante, todos anunciaban y todos sacaban la espada al mismo tiempo, hincando y sacando, hincando, y así avanzaban. Cuando un romano quedaba fuera de eso, era blanco fácil. Siempre tenían que permanecer unidos. Y los romanos, no se podía decir, no, los romanos eran fuertes, los soldados eran muy fuertes y ágiles. Los historiadores dicen que los romanos, la altura promedio de un romano era de 1,60, yo mido 1,62. Yo sería uno re alto al lado de los romanos. Eran bajitos. Por eso los comandantes se ponían una especie de escoba acá, una cresta, ¿para qué? Para parecer más altos. O sea, Pablo dice,
ustedes tienen que estar firmes y unidos, firmes, pisando fuerte, pero no, esto no viene de ustedes. Porque si ustedes están unidos, esa le hace la fuerza. Esa es la fuerza que ustedes tienen. Ahora, la iglesia no puede verse individual. Ayer le decía a los chicos en el cumpleañito, miran atrás, y ellos miraban atrás. ¿Está la iglesia acá? Y ellos como que dudaban, hasta que dijeron que sí. Ustedes son la iglesia, familia. No debemos vernos como personas individuales. No podemos decir, yo puedo luchar solo, yo puedo vencer solo, yo puedo estar aislado del cuerpo. Pablo dice, te vas a comportar como un ciudadano del cielo si estás luchando junto con tus hermanos, firmes, en un mismo espíritu. Una iglesia unida es una iglesia que no se quebranta fácil. Es una iglesia que va a permanecer firmes, ¿no? Ahí, firmes en la fe. Estando unánimes por la fe del Evangelio. La vida cristiana es una guerra. La vida cristiana no es el fin de nuestros problemas. Tenemos que sacarnos eso de la mente. La vida cristiana no es el fin de los problemas. Es el comienzo de una gran batalla. Es el comienzo de una gran guerra. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Somos llamados a un ejército y somos parte de un ejército el cual hay enemigos los cuales constantemente están asediándonos para destruirnos. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha y no se detiene. Hay una guerra que está latente y debemos luchar en esta guerra. El diablo no va a descansar, queridos hermanos, para verlos destruidos, para verlos tirados. Te va a presentar un montón de cosas como buenas y luego se va a reír porque te va a haber tirado, destruido, con miles de consecuencias que a veces son imborrables. Por lo tanto, como ciudadanos del cielo, nosotros debemos luchar juntos, unidos. ¿Y cómo tienta el diablo? ¿Cómo asedia con el pecado? Ve nuestros corazones y ve los deseos de nuestro corazón. Y nos va a tentar en base a eso. Nos va a venir por la falsa enseñanza, por las falsas doctrinas, por falsos maestros, por los deseos de nuestros corazones, como lo he mencionado. Y a veces decimos, sí, conozco la falsa enseñanza, conozco la falsa doctrina, pero hay cosas que son tan sutiles, queridos hermanos, que si no conocemos bien la palabra de Dios, se van a meter en nuestras vidas. Como esta mentira que Pablo está queriendo derribar. No hay individualismo hoy como creyentes. La mentira de este sistema, de este reino, de este mundo te va a decir, vos podés solo. Alejate de todos. Vos sos el que va a tener la victoria por tu cuenta. Y salen miles de libros de autoayuda en la que dice que vos sos el que puede con todo. Y no es así. La Escritura dice que no. Entonces, ¿cómo podemos crecer en unidad? Te preguntarás. ¿Cómo podemos crecer en ser unidos? Crecemos cuando no murmuramos de los otros. Imagínense los soldados romanos ahí, hincándole al de al lado, matándose entre ellos. La murmuración es la herramienta que el diablo usa para destruir y dividir iglesias enteras. La unidad crece cuando no murmuramos los unos de los otros. Crecemos cuando amamos verdaderamente a nuestros hermanos. Y no en solo decir te amo, voy a estar orando por vos, sino una vida práctica que demuestra ese amor.
Una vida que no elige, ¿no? A este hermano sí, a este hermano no. Un amor verdadero como Cristo tuvo por nosotros, muriendo a sí mismo para amar a otros. Y acá Pablo nos da ese ejemplo. No me importa lo que yo estoy pasando, no me importa lo que yo estoy viviendo, me importa que el evangelio avance y muchos se salven. Crecemos cuando entendemos que no somos individuales, cuando entendemos que necesitamos de mi hermano, cuando entendemos que necesitamos consejería bíblica, cuando entendemos que tenemos que congregarnos, cuando entendemos que debemos ser discipulados, cuando entendemos que tenemos que discipular a otros, cuando entendemos que la vida de confesión a mi hermano para que me ayude a luchar contra el pecado, cuando entendemos eso, vamos a ir creciendo en unidad. Entonces Pablo le dice, esta forma se va a ver que son ciudadanos del cielo si luchan juntos como iglesia. El mandato, vimos en primer lugar el mandato de comportarse como ciudadanos del cielo. En segundo lugar, nos comportamos como ciudadanos cuando unidos luchamos juntos. En tercer lugar, nos comportamos como ciudadanos cuando estamos bajo amenazas, pero no intimidados. Nos comportamos como ciudadanos cuando estamos bajo amenazas, pero no intimidados. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. La palabra intimidar significa atemorizar. Y cuando alguien te intimida es para generar temor. Cuando un ejército es intimidado y tiene temor y crece su temor, es un ejército deficiente. Es un ejército que ya está entregado en su temor. Y esto es normal, ¿no? En las guerras, que están ahí haciéndose, muchos gritan, golpean los escudos, o están ahí y hacen ruido para intimidar. Había una cultura, que no recuerdo muy bien qué cultura era ahora, pero en las flechas ponían una especie de silbato, que sonaba como un grito. Por lo tanto, ¿qué ellos hacían? Agarraban todos los arqueros y largaban. Y con el viento era como un grito enorme que caía sobre ellos. Y no era con intención de matar, sino que era el grito que intimidaba, ¿no? Y atemorizaban, como, no sé, ¿qué son estos soldados? Pero lo intimidaban. Y en una guerra, si ya estás intimidado, atemorizado, vas a bajar los brazos. Entonces Pablo dice, y nada intimidados a los que se oponen. Va a haber oposición. Va a haber oposición por nuestros enemigos. Va a haber oposición de este mismo sistema. Constantemente tenemos oposición. Y fíjense ahí en 1 Tesalonicenses 2:2, cómo Pablo muestra esto, que él vivió también. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Va a haber oposición cuando predicamos el Evangelio, va a haber oposición cuando vivimos una vida santa, va a haber, y es innegable. Pero dicen, no debemos temer. Vamos a ser intimidados, pero no tenemos que temer. Hay en Hechos, también vemos esta intimidación, Hechos 4:19-20. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían sido intimidados, ¿sí? Le habían dicho, ustedes váyanse, no prediquen más. Pero no podemos dejar de predicarle, no importa, vayan. Y después lo encontraron predicando, obviamente, no podíamos dejar de predicar. Dejen de predicar. Y Pedro le dice, no podemos dejar de hacerlo.
¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Había intimidación, pero no temían, no había temor. Lucas 12, 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Cuando nuestro temor está redireccionado ¿a quién? A Dios, entonces no hay nada más que temer. Si nosotros ponemos primeramente a Dios y sabemos que Él es el creador del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que Él prometió estar con vos hasta el fin del mundo, y si vos realmente crees eso, entonces no vas a temer. Pero ¿qué pasa? El Señor sabe que nosotros tememos. El Señor dice, siempre ha dado mandatos. No se afanen, ¿sí? No se afanen, dice. Pero bueno, igual les voy a mostrar por qué no deben afanarse. No teman. Un imperativo, pero de igual forma les voy a mostrar por qué no deben temer. Él conoce nuestros corazones. Sabemos que tememos. Podés temer ahí en la enfermedad. Podés temer ahí en las noches donde no podés dormir. Cuando pensás y ves que todo el mundo viene encima tuyo. Podés temer ahí cuando sentís dolores emocionales. Podés temer incluso frente a la muerte. Pero ¿qué dice el Señor? No temas, porque yo estoy contigo. En el mundo sí vamos a tener aflicción, vamos a tener oposición. Pero ¿quién está con nosotros? El creador del universo entero. Aquel que conoce absolutamente todo. Aquel que ve la historia desde un plano más amplio que nosotros no podemos. Aquel que ha orquestado y orquesta tu vida. Aquel que ha planeado cada detalle de tu vida. Si has pisado una hormiga hoy, así ha hecho por plan de Dios. Absolutamente cada detalle. ¿Y vamos a temer? Sí, tememos. Pero como creyentes, el mandato no teman, aun cuando hay oposición. Y va a haber oposición, mucha oposición. Y dice, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. La oposición de las personas va a ser una evidencia de que están en camino a la perdición, porque se están oponiendo a Cristo mismo. Pero para nosotros va a ser un indicio de que estamos en buen camino. Primera de Pedro 4, 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sí, sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora debería preocuparnos, sí, si el mundo ahí fuera nos aplaude, si el mundo ahí fuera está de acuerdo con tus convicciones, si el mundo ahí fuera puede compartir las mismas ideas que vos, ahí debe preocuparnos. Pero los que se oponen a vos, eso va a ser una evidencia de que están en camino a la perdición. Pero si vos sos vituperado, sufrido por causa del Evangelio y de Cristo, eso quiere decir que estás por buen camino. Así que gócense cuando hay persecución. Gócense cuando hay dolor. Es difícil, ¿no? Gozarse en ese momento. Pero vamos a ver más adelante, bueno, en el próximo punto, por qué debemos gozarnos.
Ahora el punto número 4. No compartamos, nos comportamos como ciudadanos cuando nos gozamos en medio de la aflicción. Nos comportamos como ciudadanos cuando nos gozamos en medio de la aflicción. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Pablo ahora les va a mostrar el sufrimiento desde un punto de vista diferente. Lo que el mundo entiende por el sufrimiento es el fin de absolutamente todo. ¿Se acuerdan que el domingo pasado decíamos, si vos estás enfocado en vos mismo y en tus propios propósitos y en tus metas y vos sos el centro de tu propia vida, entonces cada sufrimiento para vos va a ser la destrucción? ¿Pero qué nos mostraba Pablo? Yo he pasado absolutamente todo, dice Pablo. He sufrido un montón. Me han perseguido, me han apedreado, de todo, me ha mordido una víbora, he naufragado, ahora estoy preso. Pero no me importa, porque todo eso ha sido útil para el avance del Evangelio. Y me gozo en esto, decía Pablo. Él no era el centro de su vida. Él no era el centro del propósito de todo. Entonces, cuando nosotros vemos al sufrimiento de una forma negativa, es porque está afectando nuestros propios intereses. Y ahora fíjense esto. Pablo le va a decir que el sufrimiento es dado por Dios como un regalo de su gracia. El sufrimiento es dado como un regalo de Dios de su gracia. Esa palabra concedido es la palabra para ecariste. Ecariste viene de la palabra caris. Y esa palabra caris viene de la palabra gracia o regalo inmerecido o un don de Dios. Esta misma palabra aparece ahí cuando dice, porque por gracia sois salvos. Por un regalo inmerecido sois salvos. Ahora Pablo va a decir, todo esto es concedido, fue dado de gracia o fue dado por gracia. Y esto es algo que Dios da. Ahora vos te estarás preguntando en tu mente, Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso estás diciendo que el dolor y el sufrimiento es dado por Dios como un regalo de su gracia? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dicen las Escrituras. Es un regalo, es concedido de Dios, como un regalo de gracia que padezcáis por Él. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo ver el dolor como un regalo de gracia de Dios? Si Dios me ama, no me daría dolor. Si Dios me ama, no me daría todas estas situaciones para que yo sufra. Si Dios me ama, ¿por qué pasan todas estas cosas? Es una pregunta muy común. Justo hoy a la mañana me preguntaba, ¿cómo explico esto? Y el Señor me ha regalado en la tarde una forma en cómo explicar. Tuve que disciplinar a Elías, chachás, y luego hablar con él, ¿sí? Y él me dice, papá, vos me decís que me amás, pero ¿por qué me das chachás? Si vos me amaras, no me darías chachás. Porque momentos antes le dije, ¿vos sabés que te doy por amor esto? Y él me dice, pero ¿cómo? No entiendo esto. Me tendrías que haber dado todo, todos los gustos, todo lo que yo quiero ahí, iba a mostrar tu amor. Eso me decía. Y yo le dije, no. Si yo te doy absolutamente todo y dejo que vos peques y hagas todo lo que vos quieras, la palabra de Dios dice que yo te odio. Yo voy a estar odiándote, hijo. Si yo no
freno tu pecado, si yo no te muestro que está mal, con la disciplina que el Señor me ha mandado darte, no lo vas a entender. Y él decía, bueno, ok, entiendo, papá. No sé si lo entendió, pero me dijo que lo entendió. Pero es así, funciona de esta forma. El Señor nos disciplina, ¿sí? ¿Pero nos disciplina por odio? No, por amor. ¿Disciplinamos a nuestros hijos porque lo odiamos? No, porque lo amamos. Y queremos alejarlos del pecado y que ellos vean qué es lo que está mal. Si nosotros le damos cosas y permitimos cosas, esto va a generar en su corazón lo contrario a temer a Dios. Entonces, decir que Dios, por sus gracias, nos da esto, es así. Ahora, ¿cómo Dios va a usar esto para algo importante? La prueba y la dificultad es la forma en la que Dios va a lograr lo que es más importante. Pablo mismo decía en versos anteriores, todo esto ha redundado para el avance del Evangelio. Y Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas para muchas cosas. En una, el dolor nos hace crecer. Santiago, capítulo 1, 3 al 5, todos conocemos este pasaje. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Vamos a ser probados, va a haber dolor que el Señor mismo nos va a dar. ¿Para qué? Para crecer en paciencia. Para poder crecer. Otra, el dolor nos libra de la autoconfianza. Y vemos esto que Pablo mismo lo experimentaba en 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ellos habían sufrido padecimiento, habían padecido persecución, habían sido condenados a muerte, y ellos dicen, esto ha servido para confiar más en Dios. Tu dolor va a hacer que confíes más y dependas más del Señor. Otra, gózate en el dolor porque vas a recibir recompensas en el cielo. El Señor, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Con esto también te está diciendo, vos no sos el único que ha padecido, vos no sos el único que ha sufrido. Pero así como sufrieron los demás y vos estás sufriendo, tu galardón va a ser grande. Vas a ser recompensado. El dolor te va a equipar para consolar a otros. 2 Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El Señor te va a dar esto para que vos puedas consolar a otros, para que puedas acompañar a otros en el mismo dolor que has padecido vos. Él te va a equipar. Ahora, si vos querés vivir como una persona, un ciudadano, comportarte como un ciudadano del cielo, vas a sufrir, vas a padecer. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y 1 Pedro 4:12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Dios va a usar el dolor para su gloria y para obrar en tu corazón. Al fin y al cabo, esto va a ser para tu bien, porque Él te ama. Esto es un regalo de Dios. No veamos al dolor como algo negativo. No veamos al dolor como algo inútil en nuestra vida. Y cuando vas a padecer persecución por causa de Cristo, Él te está dando eso. ¿Para qué? Para crecer y para gozarte. Porque así como Él sufrió persecución y padeció, qué bueno que podamos sufrir la misma persecución por Él. Los discípulos se gozaban en esto. Decían, no somos dignos de padecer como Él padeció, pero gracias por esto, porque podemos padecer como Él padeció. Y ahora dice, teniendo el mismo conflicto, ya ahí termina, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo finaliza diciendo, es lo que están pasando ustedes ahora. Lo que veían a Pablo en el dolor y el sufrimiento que había padecido, ahora la iglesia de Filipos lo estaba experimentando también. Pero Pablo les anima a que se gocen y vivan una vida digna del Evangelio. Ahora la iglesia de Filipos estaba pasando por las mismas cosas. Y Pablo le dice, todo lo que vieron en mí, todo el padecimiento que ustedes están viendo en mí, ahora hay en ustedes. Pero como yo he reaccionado y como yo me he gozado, así quiero que ustedes se gocen también. Y así ustedes van a estar viviendo una vida como ciudadanos del cielo. Y esto es un mandato, querida iglesia. Debemos comportarnos como ciudadanos del cielo, unidos como iglesia, no viéndonos como individuales, sufriendo por Él, y no viendo al sufrimiento como una piedra en el zapato para conseguir mis metas, sino veamos el dolor que el Señor nos da para poder seguir creciendo para su gloria. Y es como Pablo veía las cosas. Yo me gozo en el sufrimiento porque no estoy centrado en mí mismo, estoy centrado en los demás. Y ese es el amor verdadero. Mirar por los demás, amar a los demás y centrarse en la obra de Dios y no en nuestras comodidades ni no en nuestros propósitos. Algunas preguntas de reflexión y finalizamos. ¿Estás viviendo como un ciudadano del cielo? ¿Estás diferenciándote de esta ciudadanía? ¿O sos un ciudadano, o te estás comportando como un ciudadano de este mundo? ¿Ves la importancia de estar unidos como iglesia? ¿Ves lo importante que es? Que no somos seres individuales. ¿Estás temiendo más a los enemigos que a Dios mismo? ¿A dónde está tu temor? ¿Dónde está tu confianza? ¿Estás viendo el dolor como una herramienta para glorificar el nombre de Dios? ¿O estás viendo el dolor y diciendo, pobre de mí? Ahora no puedo estar disfrutando, no puedo vivir mi comodidad. ¿O estás viendo ese dolor para poder consolar a otros? ¿Estás viendo ese dolor como herramienta para crecer en paciencia? ¿O estás viendo ese dolor como herramienta para entender qué es lo que Dios quiere para tu vida? Y lo que Dios quiere para tu vida es santidad y que su nombre sea glorificado. Amén. Vamos a ponernos de pie y que este sea siempre nuestro sentir. Perdón, me he pasado un poco el tiempo. Y este sea siempre nuestro sentir, querida iglesia.
que el objetivo de nuestra vida, y viendo que Pablo no nos aconseja, sino que nos manda, el Señor no nos aconseja, sino que nos manda a que vivamos como ciudadanos del cielo. Y esta va a ser la manera en la que nos vamos a vivir como ciudadanos del cielo al cual ya somos parte. Amén. Oramos y dejamos todo en manos del Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú modificas todo, Señor, en nuestro corazón. Tú reemplazas, Señor, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Tú cambias, Señor, nuestra filosofía incluso, Padre. Tú cambias nuestra forma de ver las cosas. Tú cambias la forma de ver el sufrimiento. Tú cambias la forma de ver el temor. Tú cambias la forma de ver a la iglesia. Y no una forma que nosotros queremos, sino a la forma de tu corazón, de tu mente, de tus principios, de tus mandatos. Padre, y nos has descrito cómo es vivir y comportarnos como es digno de un ciudadano del cielo. Padre, y ayúdanos a vivir de esta forma. Sé que es difícil, Padre, y tú lo sabes, Señor. Sabes que hay debilidad en nosotros, pero tu palabra dice que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, y esta es parte de esa perfección. Tú santificando nuestros corazones, Señor, y al mismo tiempo llamándonos a una parte activa de ser santos, porque tú eres santo. Gracias te damos, Señor, y dejamos todo esto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.